Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y nos ven desde el norte en Antofagasta, en la Radio Pauta, que transmite ahí en la ciudad nortina, también en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, a todos los radiovidentes de la región metropolitana y sus alrededores, y para qué decir a los auditores y radiovidentes sureños, por los que tengo un especial aprecio, puesto que tengo una parte de mi domicilio acá en el sur, Temuco y la austral Punta Arenas. Hoy día es 14 de agosto del año 2025 y en el programa de ayer, en una especie de reflexión, casi un monólogo desesperado que hice al final del programa, mirando las noticias de lo que está pasando y sigue pasando en los liceos públicos emblemáticos, muchos de ellos de la ciudad de Santiago, lo que estaba pasando en el Liceo Las Tarrias, donde un joven encapuchado que lanzó una bomba Molotov se quemó, parece a sí mismo, y otro compañero también. Ese profesor en el INBA que fue rociado con gasolina, imagínense ustedes, y que decidió volver, a pesar de que el alcalde Desbordes le pidió que no regresara a su casa, que no regresara al colegio, perdón, por lo traumático del hecho. Él dice, hay que seguir ahí peleando por nuestro colegio y por la educación pública. En fin, son muy dolorosos estos hechos. No lo son a veces para una élite que vive en un mundo propio, digamos, que no depende de la educación pública y que tiene la posibilidad de pagar una buena educación para sus hijos. Sí lo es para la gran mayoría de los chilenos que opta, si es que sigue optando todavía, eso lo vamos a ver, o están obligados a optar por la oferta que da la educación pública. Ese es un drama. Leí en el año 2023 una columna que me gustó mucho del historiador académico de la Universidad de Tarapacá y también uno de los autores del proyecto del libro Historia de Chile que realiza la Universidad de San Sebastián, entre paréntesis, un proyecto extremadamente interesante. Tengo algunos volúmenes ahí. Es muy buena esa tarea que han hecho con esa Historia de Chile. Él titulaba su columna La destrucción de la educación chilena. Y hablaba en esa columna justamente de que quienes están en la enseñanza media no recuperarán los conocimientos no adquiridos y nadie responderá por el engaño sufrido. Se podría decir que es un verdadero terremoto sobre nuestro sistema de enseñanza, aunque es en realidad la simple constatación de la situación de enseñanza en que se encuentran los niños y jóvenes chilenos. Yo decía algo ayer, al final de mi alocución patriótica, podríamos decir, y desesperada, decía, me llama la atención que en los debates, los candidatos presidenciales, la educación sea vista a la pasada. Serán 30 segundos. Estuve en un debate aquí en Frutillar, en el sur, 30 segundos se habló de educación. Seguridad y economía, por supuesto que es importante, pero si tenemos seguridad, economía y no tenemos educación, hay que decirle a los señores políticos que el sistema no funciona y no va a funcionar. Bueno, ha tenido la gentileza el historiador Alejandro San Francisco, que ya es como un habitué de este jardín, de venir a este jardín austral al fin del mundo a conversar conmigo sobre la dramática situación, sobre este terremoto que sigue, tiene réplicas, el terremoto de la educación pública chilena. Alejandro, muy bienvenido a Desde el Jardín. Al contrario, para mí es un gusto, Cristian, como siempre, conversar contigo. Me gustaría partir, tal vez, Alejandro, haciendo el diagnóstico. Tú sigues sosteniendo, me imagino, que el terremoto ya ocurriendo. ¿Podríamos decir que la educación pública ya está en ruinas o está empezando a estar en ruinas? Yo diría que la educación chilena preescolar, básica y media vive una catástrofe global y eso se ha repetido por varios años y tiene expresiones múltiples que van desde el prestigio del profesorado, la disciplina al interior de los establecimientos educacionales,
los reales resultados de aprendizaje que manifiestan los niños y jóvenes, la prioridad que tiene la educación para los sectores de élite, de las más diversas élites, y lo mismo ocurre con la política, que se refleja en lo que tú decías respecto de los debates presidenciales. Entonces, la verdad es que tenemos una situación que dista mucho de lo que correspondería a una sociedad de progreso, a una sociedad justa, a una donde todos los hijos tienen posibilidad de desarrollo espiritual y material. Oye, Alejandro, de hecho, tú en la columna decías que la educación no ha sido una prioridad social ni tampoco política en Chile desde hace muchas décadas. Es decir, ha dejado de estar en el centro de la conversación pública, en el centro de la conversación política en el sentido amplio, no política con P mayúscula. Y eso revela, no sé, la ceguera, la miopía o la pequeñez de nuestra élite política, Alejandro, ¿o no? Pero es un problema político, pero también es un problema social. Vamos al problema político. La educación es una carrera muy desmejorada, no se le ha prestado la atención que requiere. Los establecimientos educacionales viven en una mentira inducida, educación gratuita y de calidad. La educación de calidad es cara y la pagan los padres o la tiene que pagar el Estado, pero con considerables más recursos de los que hay. Hoy hay una estructura educacional que está un poco perdida, con captura de la educación por parte del Colegio de Profesores y de otras instituciones. Y por otro lado, socialmente la carrera de educación vale menos. Si un hijo le preguntara con total transparencia a su padre qué prefiere, que sea profesor de matemáticas o ingeniero, abogado, profesor de historia, biólogo o médico, la verdad es que la respuesta la sabemos de antemano. Hay carreras tipo A, que son medicina, ingeniería civil, ingeniería comercial, derecho, arquitectura y otras, y hay carreras tipo B o C o D, entre las que se encuentran las pedagogías. Para los que tenemos vocación pedagógica, para los que tenemos tíos que son profesores, abuelo que fue profesor, la verdad es que eso duele el alma porque uno los vio dedicarse con gran cariño, uno mismo trata de vivir la vocación con esa misma pasión que describía Gabriela Mistral en el Decálogo del Maestro, pero tenemos que reconocer lo que es la triste realidad. La triste realidad es que la educación no es prioridad, que el sector político la mira como un problema más que como una oportunidad, y lo mismo pasa a nivel social. En tu artículo tú decías que las familias de mayores ingresos, te puede haber variado un poco, destinan más de 300.000 mensuales, incluso más, ¿no? Hay algunos que pagan 500 o más para enviar a sus hijos a los colegios que obtienen mejores resultados, ¿no? Y en esos colegios hay cursos más pequeños y estudiantes con el mayor capital social, que es el capital que traen desde la casa, ¿no? Y el Estado, en cambio, gasta menos de un tercio o un quinto de aquello, siendo que los establecimientos subvencionados públicos tienen más alumnos en la sala de clases y llegan con un capital social menor que los otros alumnos que sí lo tienen en su casa. Entonces, ahí hay un desbalance, que sobre ese desbalance no se puede construir nada, digamos. O sea, no Es se puede prácticamente hablar imposible. de educación de calidad y equidad en Chile. Tal cual, mira, si yo me tocó leer historias muy bonitas, a su vez muy dramáticas, de lo que hizo el doctor Fernando Bonker en los sectores populares hacia 1950, 1960, y él le contaba las palabras, medían las palabras que decía un niño en las poblaciones de la capital. Y la verdad es que tenía un tercio o un cuarto de las palabras que decía un niño equivalente en los sectores socioeconómicos altos o de padres profesionales. Esa es una diferencia que no se va a revertir en la vida, o sea, es una cuestión que queda marcada, además tú lo sabes porque aprendiste idioma desde joven. Muchos hablan dos idiomas y algunos tres. En los sectores populares muchas veces no hablan el idioma uno bien, que es el castellano. Eso en parte se debe al capital social que tú mencionaste, en parte a la inversión educacional. Ese gran educador que fue Gonzalo Vial siempre recordaba que nunca logró entender cómo el Estado aseguraba o creía asegurar una educación de calidad por un tercio de lo que él calculaba que se podía dar una educación medianamente buena en los sectores más pobres, y lo decía a propósito de su fundación educacional, Lo Barnechea.
La educación de calidad es muy cara, las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos, en Inglaterra, son universidades muy caras, los colegios de élite en Europa son colegios muy caros, en Chile también, en la capital llegan a 600 o 700 mil pesos, en provincia los buenos colegios estarán en 300 mil, 400 mil o hasta 500 mil. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay que tomar la atención a lo que se debe. Incluso tú puedes agregar dos cosas más, Cristian. Una, cuando tú tienes resultados malos, negativos, por ejemplo, cuando se sabe que en el CIMSE de cuarto básico el 40% de los niños no entiende lo que lee, esos mismos niños medidos en segundo medio tienen prácticamente el mismo resultado. O sea, no hay un factor remedial, uno que diga ya que aquí tenemos un problema, vamos a corregirlo de esta manera. Y en cuarto medio se agrega un factor desigualador, que no es malo respecto de los que se benefician, es malo respecto de los que no lo hacen. Que por ejemplo tú estás en cuarto medio, quieres estudiar una carrera, el puntaje que te exigen es alto. Bueno, además de todo lo que tienes, capital social, un colegio bien pagado, menos alumnos en la sala de clase, le agrega un profesor particular o un preuniversitario en el último año. Entonces, la competencia es una competencia desigual que yo creo que no hay que solucionar bajando al que está arriba, quitando los patines, como se dijo en esa famosa y Frase de Izaguirre, tristemente sí. célebre frase, pero sí subiendo a los que están abajo. Oye, tú citabas a Gonzalo Vial. Gonzalo Vial fue bien profético y bien lúcido. Se publicó hace poco un libro que estuve leyendo ahí con artículos de él, columnas, etcétera. Él vislumbró y vio, casi, no sé si adivinó, de los pocos que profetizaron, dijeron esto va, en algún momento va a estallar, esto va a reventar. Bueno, tuvimos el estallido entre medio, etcétera. Pero Gonzalo Vial tenía realmente una visión, ¿ah? Una visión profunda, un diagnóstico claro de lo que estaba pasando en la educación chilena. Sí, y se burlaba un poco de sí mismo, decía, son estas ideas que para mí son tan necesarias y que prácticamente nadie escucha, o sea, hay como un silencio ensordecedor, como se dice, y que nadie valora esas posiciones. Se han publicado dos colecciones de artículos y textos, de entrevistas de Gonzalo Vial, muy valiosa, una por Editorial Tanto Monta, la otra por Idea País. Yo creo que las dos son muy buenas en diversos sentidos, y lo que él advertía ya desde los años 70 era uno que era necesario priorizar la enseñanza masiva, que es lo mismo que decir enseñanza general Ujú. o enseñanza básica. Esto significaba destinar más recursos y mejores recursos a ese tipo de enseñanza. Y además en los años siguientes siguió diciendo que había al menos tres problemas en los sectores populares. Uno era la destrucción de la familia, otro era la mala calidad de la educación y tres, las condiciones de pobreza en que se vivía todavía en muchos sectores en Chile y que aun cuando nosotros creyéramos que la pobreza había disminuido sustancialmente, eso no daba para decir están logradas las condiciones de vida dignas que requiere un chileno. Yo creo que tienes razones de justicia recordar a Gonzalo Biel y el drama de un posible estallido, reventón social u otro tipo de cosas, lo tenía presente en la cabeza y lo tenía muy preocupado. Eh, Tú también afirmaste, a ver, dos cosas afirmaste en tu columna, varias afirmaste. Una, que las reformas, han habido muchas reformas educacionales, es decir, hemos ido de reforma en reforma, pero uno no ve que esas reformas tengan resultados, pues si uno diría que esta reforma trajo buenos resultados, mejoró, han habido avances, también hay que reconocerlo, también hay que mirar, a veces dicen el vaso un poquito más lleno que solamente lo vacío. Pero no ha habido no ha habido resultados positivos. Lo otro que tú hablas es que la educación, y te cito, está capturada y de mala manera por el colegio de profesores y por grupos o partidos que se han mostrado sin voluntad o sin capacidad para realizar cambios relevantes y positivos. Hablemos de esos dos temas, la reforma y la captura política Veamos el del primero. tema. Yo primero, qué bueno que lo dijiste, pero yo creo que hay muchas cosas buenas en la educación chilena, particularmente dos. Uno, el acceso, hoy es prácticamente universal la enseñanza y en mejores condiciones de la que era hace 50 o 60 años. Hoy día los niños incluso tienen su desayuno o su almuerzo en los establecimientos educacionales. Hace 60 años los niños iban a la escuela sin zapatos, los que iban, porque había muchos otros que ni siquiera llegaban. Lo segundo, el acceso a la enseñanza superior, universitaria, técnico profesional, institutos profesionales. Yo creo que eso también es muy valioso porque esto era como un tubo, la educación
superior estaba restringida a los mismos sectores económicos y sociales que la habían tenido siempre. Hoy se ha ampliado y eso es una muy buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Cuando yo digo que se han hecho reformas educacionales, el educacional hay que ponerlo bien entre comillas, porque la mayoría de las reformas son de carácter administrativo. El presidente Frei Montalva hizo reformas educacionales que implicaban a los profesores mármicos, se ha preparado en poco tiempo, subir a octavo básico la enseñanza obligatoria. El presidente Allende intentó hacer la Escuela Nacional unificada. El general Pinochet hizo la municipalización de la educación, pero esa es una reforma administrativa, no es una reforma educacional. Con el presidente Elwin se hizo una idea que yo encuentro buena, pero que muchos criticaron a Ricardo Lagos como que quisiera hacer una nueva ENU, que era el P900. Dedicarse a las 900 escuelas con peores resultados es una forma de nivelar hacia arriba y produjo una discusión grande en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se creó la Comisión de Modernización de la Educación y se hizo el informe Brunner. Yo creo que fue un gran avance ese informe, pero también tenía que ver con cambios administrativos, por ejemplo, la jornada escolar completa. Lo que yo creo que falta, y le sumamos por el presidente Lagos la enseñanza media obligatoria. ¿Qué es lo que falta, Cristian, y qué es lo que a mí más me preocupa? Una reforma educacional de verdad, porque lo que yo mencioné son casi puras reformas administrativas. Subir 2 cursos en la educación, aumentar la enseñanza media, municipalizar, hoy día se propone desmunicipalizar, se crean los LEP, los Servicios Locales de Educación. Pero lo que es el aprendizaje en la sala de clases, lo que es una mejora sustancial de los profesores, lo que es que los niños puedan abrirse al mundo a través de la belleza de la literatura, la enseñanza de la historia, el pensamiento filosófico un poco más elaborado, la verdad es que eso todavía está a distancia de ocurrir. Y yo creo que tenemos que tener eso en la cabeza, porque cada vez que nos hablen de reforma educacional, tenemos que preguntar, ¿qué se va a mejorar específicamente de educación? ¿O es una reforma de carácter social o simplemente administrativo? Bueno, lo que ahí falta es tal vez ¿qué se entiende cuál es a ver, cuando se habla de educación, ¿cuáles son los temas más relevantes dentro de la educación? Ahí falta visión, ¿no? Falta una visión más amplia, más profunda, con más espesor intelectual, falta una reflexión, ¿no? Tú hablas de que hay cosas en esta misma columna que duelen, si esta columna es totalmente actual, o sea, se lee hoy y sigue vigente, que duelen y otras que irritan en este proceso que tú llamas de destrucción de la educación chilena. Entre las que causan dolor es la pérdida de talentos. Me recuerdo un artículo que escribió Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, en que veía a un niño en el tren con sus 2 padres, el niño le hacía preguntas y los padres respondían pura grosería, le pegaban y decían, este es un Mozart asesinado, ¿no? Y empecé a decir, hay todos los días Mozart asesinados que no tienen posibilidad de acceder a una buena educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú también dices que lo que te irrita entre lo que te irrita más es el profundo clasismo de las malas decisiones y de todas aquellas cosas que han ido destruyendo la enseñanza que reciben los sectores más pobres de Chile. ¿Cuál es y dónde se nota ese clasismo? Mira, lo primero es entender que el talento, es verdad que existe el capital social. Si mis papás son profesionales, yo tengo más posibilidades de desarrollo intelectual que si no lo son. Dicho eso, el talento original, la inteligencia, el potencial está distribuido de una manera bastante más aleatoria que cómo se expresa en los resultados educacionales. O sea, si tú me dices que de los 100 mejores colegios de Chile, 98 o 99 son particular pagados, yo me resisto a creer que toda la gente inteligente es de nivel particular pagado. Hay mucha otra gente capaz que está en otros lugares y que sin embargo no ha podido competir en igualdad de condiciones. Tenemos que ponernos de acuerdo con eso, porque la segunda alternativa es ponernos de acuerdo que en realidad la gente más rica es más inteligente y por eso los resultados son evidentes y no hay de qué preocuparse porque así es la vida. Esa es la primera parte del argumento. La parte que me irrita es que efectivamente cuando tú dices, por ejemplo, que no se van a poder construir más establecimientos privados en los sectores que ya tengan algún colegio, que esos son los sectores populares, donde hay a lo mejor un mal colegio estatal que la gente no quiere ir, pero como está medio vacío,
no se puede construir otro hasta que se llene este colegio. Yo siempre he dicho, ¿y por qué no prohibimos entonces crear nuevos colegios particulares mejor? Ya que hay colegios eh, estatales dando vuelta, ¿por qué no prohibir los colegios particulares y así disminuir las oportunidades de los más ricos? Primero porque es una postura imbécil, no tiene ni un sentido limitar las oportunidades. Pero yo no entiendo entonces por qué se le limita a los más pobres. O sea, por qué ellos no tienen las mismas oportunidades de ampliar la oferta educativa en sus respectivos sectores. A mí me parece que esa es una medida de carácter clasista. Lo mismo uno podría decir respecto del mérito educacional para aquellos que más quieren estudiar o que lo han hecho efectivamente en los cursos anteriores. Es decir, hay ciertos criterios que rigen en los sectores socioeconómicos que se llaman ABC1 y hay otros criterios educacionales que rigen en los sectores populares. ¿Dónde hay más libertad de enseñanza? ¿Dónde hay más oferta educativa? ¿Dónde hay más desarrollo del deporte, de la ciencia, de los idiomas? Bueno, en los colegios socioeconómicos altos. ¿Por qué eso no ocurre en los sectores populares? Evidentemente ahí hay una decisión, una falta de colaboración pública-privada, pese a que hay muy buenas fundaciones colaborando en distintos sectores, entre ellas la que aparecía en el comienzo de tu programa como auspiciador del mismo, el Grupo Educar. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero yo creo que actuamos lentamente y las decisiones malas habitualmente solo perjudican a los sectores populares y habitualmente no perjudican a los sectores de mayor ingreso. Bien por lo segundo, pésimo por lo primero. Estamos caminando en mi jardín esta tarde con Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad de Tarapacá, académico de la Universidad de Tarapacá, y también participa, dijimos, en el proyecto de la historia de Chile de la Universidad de San Sebastián. Vamos a ir a una breve pausa. Alejandro, vamos a seguir conversando de este tema tan interesante y tan dramático al mismo tiempo, por eso lo hemos titulado El drama de la educación chilena. Hay que volver a insistir, parecemos catastrofistas, pero es que hay que llamar la atención y moverle un poco el piso a una élite que parece no tomar conciencia de las implicancias de este derrumbe de la educación pública, de la decadencia para Chile, para las décadas que vienen. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y recibir con afecto a Banco Estado, un nuevo auspiciador que nos acompaña desde hoy día. En Banco Estado renovamos el patrimonio de todos para todos con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat, que celebramos mucho eso, con un nuevo centro de contacto telefónico, un centro de negocios y el Centro Cultural Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Vamos a la pausa y ya regresamos en Desde el Jardín. Seguimos caminando y conversando en mi jardín, en Desde el Jardín, aquí en Radio Pauta. Soy Cristian Barker, el jardinero de este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día estamos conversando y analizando el drama de la educación pública chilena con Alejandro San Francisco. Yo uso la palabra drama con todas sus letras. Él incluso habla de el desastre, otros hablan de catástrofe. Hay que poner la educación en el centro a través de la conversación pública y de la conversación política. Recriminamos que en los foros de los candidatos presidenciales la educación parece estar en cuarto o quinto lugar. Como si no fuera tan importante como lo es, por supuesto, la seguridad pública y como lo es también la economía. Alejandro, vamos a hacer un poquito de historia, ya que tenemos un historiador aquí conversando con nosotros para analizar lo de la educación pública. A ver, en el contexto histórico, ¿qué ha sido, si tuvieras que rescatar la esencia de la historia de la educación pública chilena? ¿Cuáles fueron sus mentores? ¿Cuál fue la visión de la élite chilena, que parece que era un poquito más ilustrada que la actual élite? Estoy diciendo a lo mejor un poquito severo, pero fue la élite, no sé, que construyó la Biblioteca Nacional, la élite que creó la Universidad de Chile, la élite, en fin. Pienso en un Andrés Bello, pienso en un Lastarria, pienso en los hermanos Amunátegui, en fin. Pienso en las escuelas Mate, ese educador que recorrió Mate, que recorrió Europa entero buscando fórmulas o prácticas de alfabetización exitosas para aplicarla en Chile. Me interesa aquí tu visión de historiador, Alejandro. Yo creo que Chile tiene grandes maestros de la educación y hubo un compromiso decidido de ciertos actores y ciertas instituciones por desarrollar
una educación de buen nivel en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el siglo XIX se creó el Sistema Nacional de Educación estatal a nivel de lo que llamaríamos hoy enseñanza media. Si tú te fijas, en el siglo XIX se crearon numerosos liceos provinciales, partiendo por el Instituto Nacional, después por el Liceo de La Serena y después liceos en las más distintas partes de Chile, en Copiapó, en Valparaíso, en Concepción y en otros lugares. Eso es un gran logro y eso tenía, yo creo que dos gracias que son muy relevantes. Una, que educaba a la élite no necesariamente económica, sino que a la élite intelectual de las provincias. Y eso significaba que gente que a lo mejor de otra manera no habría tenido una buena educación, no tenía institutriz, no tenía acceso a buenos colegios privados, llegaba a estos liceos y tenía un factor de movilidad social extraordinario, que resumió muy bien Camilo Enríquez a la hora de fundar precisamente en un mes como este, hace ya un buen trecho, más de 200 años, el Instituto Nacional. Y el segundo elemento que tenía esta educación provincial de liceo era que se adaptaba a la realidad. De esta manera, por ejemplo, voy a dar tres ejemplos. En Copiapó y en La Serena, la educación no solo era general, sino que tenía una educación específicamente minera, porque eran zonas mineras. Y ahí llegó un tipo absolutamente notable, que era Ignacio Domeyko, que fue el profesor de mineralogía en La Serena y luego profesor y rector de la Universidad de Chile. Y en Valparaíso, por ejemplo, tenían educación económica, comercial, porque era el puerto, había comercio, había importaciones, había exportaciones. Entonces, sí se crea un sistema importante. En materia universitaria, yo creo que la clave está en la fundación de la Universidad de Chile por Andrés Bello y la fundación de la Universidad Católica en 1888, con figuras absolutamente decisivas como Joaquín Larraín Gandarilla y Abdón Cifuentes, entre otros. Esos daban educación de alto nivel, de nivel universitario, a unos pocos chilenos que piensa tú que en 1900 eran apenas 1000 personas, o sea, era una educación muy acotada, pero que iba nuevamente generando una élite bien dispuesta, bien educada. Esto uno podría decir, oye, pero eso solo tiene un impacto personal porque los beneficia a ellos. No, también tiene un impacto nacional. Piensa tú que Chile, a diferencia de Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México, las élites políticas en Chile surgen a partir de las universidades, de esas élites radicales, de donde son personas tan diversas como Pablo Rodríguez Grez, el líder nacionalista, Genaro Arriagada, después demócrata cristiano, o Ricardo Lagos, futuro presidente de la República. Estoy hablando de fines de los años 50, comienzo de los años 70, 60. De esas élites intelectuales, no económicas, en la antigua falange nacional de los años 30, Frei Montalva, Renan Fuentealba, Manuel Antonio Garretón Walker y otras figuras como Bernardo Leighton, universitarios en los años 30. De esas élites son los gremialistas de la década de 1960, Jaime Guzmán y sus seguidores. De esas élites, para dar los dos últimos ejemplos, son los Chicago Boys, por el convenio con la Universidad de Chicago y la Universidad Católica a fines de los 50, y de esas élites son también los jóvenes que dieron vida al MAPU y en alguna medida administraron las transiciones. O sea, es muy importante lo que se hace a nivel universitario y eso se multiplica después con el nacimiento de otras universidades, algunas de carácter privado, la de Concepción y la Austral, otras de carácter estatal y finalmente en la década de 1980 con el surgimiento de dos tipos de universidades, las universidades privadas por una parte y en segundo lugar las universidades regionales, es decir, las universidades que siendo estatales tienen una dimensión específicamente regional, entre las cuales están la de Tarapacá por el norte, Magallanes por el sur y otras tantas como La Frontera, etcétera, a lo largo del país. Entonces sí se han hecho cosas, se han hecho históricamente, piensa tú que recorrimos en 3 o 5 minutos desde 1813 a 1980, bien por lo logrado, ojo con lo que hay que lograr, con lo que está pendiente. Alejandro, pero sí, tú estás citando a Ignacio Domeyko, Camilo Enríquez, Andrés Bello, yo citaba a Lastarria. A ver, era mejor
yo sé que este es un juicio duro, pero era mejor nuestra élite, esa élite antigua, que la actual élite era una élite con más visión del país. Era un país más pobre, mucho más pobre, por no decir que en algunos rangos incluso era mísero, ¿no? Un país pobrísimo. Hoy día somos un país, nos hemos convertido en un país más rico, que estemos estancados en el crecimiento y todo eso. Pero sin embargo, pareciera que la riqueza económica no ha traído aparejada una riqueza de visión, una riqueza de horizonte, una riqueza de tener estadistas, de tener visionarios de la educación como los que tú has nombrado. Sí, yo tengo la impresión que teníamos una élite muy rica, que los diputados, senadores, ministros de Estado y otras personas del mundo público tenían una cultura más amplia, que no era necesariamente o solo económica, sino que también tenía otras dimensiones culturales. Piensa tú nombraste a los hermanos Amunátegui, pero le puedes sumar a Diego Barros Arana, le Claro, puedes desde sumar luego. a una serie de personas. Yo creo que en eso tienes razón. El problema es que era mucho más limitada, o sea, efectivamente hoy más personas de menos recursos tienen acceso a posiciones de poder, de liderazgo en la empresa o en los medios de comunicación. Eso en el siglo XIX está muy acotado al pequeño grupo que sabía leer a los hombres y mujeres de sociedad, como se decía. En ese sentido yo creo que tenemos una por otra, o sea, era una élite muy potente, muy atractiva, pero demasiado, demasiado acotada. Y en ese sentido, nosotros el desafío que tenemos es tener una educación masiva, es decir, que llegue cada vez a más personas, pero que a su vez sea de nivel, de calidad, de exigencia, con aprendizajes comprobados y que permitan a las personas desarrollarse intelectualmente, que es una de las maravillas de la educación. Alejandro, eh, yo comentaba ayer estas tristes noticias de lo que está pasando en el INBA, lo que pasó en las tardes, lo que ha pasado en el Instituto Nacional, el tema de los overoles blancos, la violencia desatada, los grupos anarquistas que se han ido apoderando de los colegios, pues se han ido apoderando, en el fondo los han privatizado de alguna manera. ¿Cuál es tu diagnóstico de esa violencia, del manejo del Estado de la violencia, de lo que ha hecho el Ministerio de Educación, lo que han hecho las autoridades? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es tu mirada sobre aquello? Es bien notable ese tema. Tú sabes que siempre en Chile hubo más personas asistiendo a la enseñanza estatal que a la enseñanza privada. Estoy hablando de la enseñanza estatal subvencionada y la privada subvencionada. La privada particular es muy pequeña, 7, 8, 9%. El resto del 90, 92% estaba en enseñanza subvencionada. ¿Tú sabes cuándo cambia eso? Es decir, ¿cuándo pasa a haber más alumnos en la enseñanza privada que en la estatal? El año 2007. Ahora, yo no me acuerdo porque tenga buena memoria, me acuerdo porque fue al año siguiente del pingüinazo, del movimiento de los pingüinos del 2006. Y es bien sintomático porque la verdad es que se iban a cruzar en algún minuto, el proceso venía de antes, pero se produce exactamente el año después del movimiento de los pingüinos. Y aquí lo que ha existido en la práctica es, yo creo, una autodestrucción y una destrucción de la educación estatal. Porque lo que ocurre en esos establecimientos educacionales, en el Barro Arana, en el Lastarra, en el Liceo 1, en el Instituto Nacional y en otros, ciertamente colegios de calidad, el Liceo 7 de Providencia, que estaba en toma hace unos días, eh, lo que ocurre en esos establecimientos no ocurre en los colegios particulares pagados, pero tampoco en los subvencionados. De manera que en los últimos 4 años, muchos de los colegios estatales, de los establecimientos educacionales estatales, llevan un año sin clases. O sea, de 4 años, un año sin clases. Eso no puede no tener efectos. Eso evidentemente tiene resultados y los resultados son negativos y están a la luz a la vista de todos. ¿Y por qué digo yo que es una autodestrucción y una destrucción inducida? Porque esto lo saben las autoridades del Ministerio de Educación, lo saben las municipalidades, es decir, los sostenedores, muchas veces lo saben los profesores y los apoderados y ciertamente los alumnos. Y sin embargo, el esfuerzo por revertir este proceso de autodestrucción y de destrucción no es equivalente. Obviamente puede haber situaciones especiales, el miedo a la violencia, puede haber otro tipo de cosas, pero también hay una excesiva y cándida comprensión del derecho de protesta de los jóvenes. Yo soy un convencido que los jóvenes tienen derecho de protestar
si tienen que manifestarlo con cierta indignación, yo creo que tienen derecho a hacerlo, pero no a costa de destruir el proceso educacional, el aprendizaje, las oportunidades, porque eso al final es muy difícil de recuperar y el resultado está a la vista. Y tenemos hoy que el Instituto Nacional, por poner un ejemplo, se ha ido vaciando con el paso de los años y un colegio como ese, bicentenario, que durante años estuvo siempre entre los 10 mejores establecimientos de Chile en función de sus resultados, hoy día no está ni siquiera entre los 100 mejores establecimientos educacionales para Chile. Piensa tú el costo que tiene para Chile eso en términos de movilidad social, el costo que tiene en términos de oportunidades para los hijos de los sectores más pobres o de esfuerzo o sectores medios que veían en la educación la palanca del cambio del progreso social. Hoy día están venido a menos y el resultado, creo yo, se va a reflejar no solo en la destrucción de esos establecimientos, sino en la menor movilidad social con todo lo que ello implica. Todo lo que tú nos estás diciendo a mí me desvela, soy profesor, como tú, me duele, me irrita, también usaste la palabra irritación, ¿no es cierto? Y no sé, no quiero ser injusto si es que nuestras autoridades están desveladas por esto. Estoy hablando de los que tienen que desvelarse. O sea, si yo fuera ministro de Educación no estaría durmiendo tranquilo con todo lo que está ocurriendo. Si fuera presidente de la República, no estaría durmiendo tranquilo con todo esto que está pasando. Pero no, me da la impresión, no quiero ser injusto, repito, que no hay, porque si uno está realmente preocupado, se ocupa, y se ocupa y coloca toda la energía, todo el énfasis en enfrentar este problema. Tú hablabas ahí de los rankings, un tema que no hemos tocado. Hablabas antes de una élite que fue criada, fue formada, una buena élite en colegios públicos en provincia. Los resultados del último tiempo muestran un desbalance tremendo entre la relación entre Santiago y las regiones del país. O sea, tú mismo lo señalas en otra columna tuya, que entre los primeros 50 lugares de colegios, ¿no? Hay 37 de la región metropolitana. Y de los 100 primeros, 63 son de la región metropolitana. Fíjate que entre los 10 primeros lugares de la capital, 5 son de Lo Barnechea, 2 de Vitacura, 2 de Las Condes y 1 de La Reina. Este desfase brutal, o sea, perdón, este desbalance brutal entre la región metropolitana y las provincias me parece que es un tema que también debiera desvelar a nuestra clase política. Absolutamente, y eso es lo mismo que el tema de los colegios con más recursos que tienen sustancialmente mejores resultados que los más pobres. Hay dos posibilidades, po. O son más inteligentes los sectores con más recursos o hay un problema de política pública aplicado. Lo mismo pasa en Santiago Regiones. Evidentemente, las personas están distribuidas no por inteligencia. En Santiago los inteligentes y en regiones se va lo que sobra. O sea, hay una distribución que debiera ser más o menos aleatoria. Lo que ocurre es que las oportunidades educacionales existen más en Santiago y específicamente en las comunas que tú mencionaste, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, ciertamente como lugar importante. Y se podría agregar también Providencia, que tiene colegios con muy buenos resultados. Pero quienes hemos hecho toda la vida en provincia, en mi caso en Coya, en Rancagua, finalmente en La Serena, pese a que yo tuve una buena enseñanza, fruto fundamentalmente del esfuerzo de mis padres, estamos con un problema, o sea, hay menos oportunidades, hay menos establecimientos educacionales de calidad. Eso tiene que ver con otra cuestión, con una miopía de los sectores dirigentes de potenciar las regiones. Chile es un país centralista y lo peor no es que sea centralista, es que es cada vez más centralista, incluso en términos poblacionales. Antes la población de la capital era en torno al 30-35%, después era el 40-45% y hoy día estamos casi en la mitad de la población viviendo en Santiago. Si tú miras las universidades, las dos mejores están en la capital, la Católica y la Chile. Si tú miras los equipos de fútbol, los tres que más campeonatos han ganado son Colo-Colo, Universidad de Chile y Católica. Bueno, tú podrías decir, pero es que eso es obvio, pasa en todos lados. No, pues no pasa en todos lados. En Inglaterra las universidades con más tradición son Oxford y Cambridge, que no están en la capital. En el fútbol español son el Real Madrid y el Barcelona, uno en la capital y el otro fuera. En el fútbol o en el básquetbol de los Estados Unidos, los Chicago Bulls no estaban en la capital y las universidades, qué sé yo, Harvard, Yale,
Stanford, tampoco están en la capital. Entonces, sí se puede hacer un sistema que potencie los polos, que potencie lo que está en la periferia. En Chile lo estamos haciendo al revés, con todas las consecuencias que ello tiene. Yo esto no lo hago como un reclamo de provinciano amargado, lo hago como un reclamo de un chileno feliz que cree que tiene que haber más oportunidades para los distintos sectores de la población. Alejandro, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación, este paseo que hemos hecho peripatético, ¿no? Que hago yo todas las tardes con mi invitado en este jardín, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá y también uno de los coordinadores y autores del proyecto de la historia de Chile de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, fue un gusto conversar contigo. Ojalá que esto que estamos conversando tenga algún eco en nuestras élites, en nuestras autoridades. Hay una responsabilidad, también a veces por omisión, digamos, ¿no? Cuando no se toman decisiones, cuando no se toman bien las decisiones de políticas públicas, cuando no se enfrenta de verdad el problema de fondo de la educación chilena. Y en eso los medios de comunicación deberíamos contribuir mucho más a esa conversación sobre lo que está pasando, el drama de la educación pública chilena. Fue un gusto conversar contigo, Alejandro, como siempre. Te agradezco especialmente, Cristian, y cuando quieras estoy a tu disposición. Y queridos radiovidentes, les recuerdo que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y saludamos al Banco del Estado. En Banco del Estado renovamos el patrimonio de todos, para todos, con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat, una buena noticia, una gran noticia, con un nuevo centro de contacto telefónico, un centro de negocios y el Centro Cultural Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Les recuerdo que mañana a las 7:30 se estrena en este mismo horario del Jardín, aquí en Pauta, un nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Busquen los capítulos anteriores en pauta.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar caminando por este jardín nuevamente el día lunes. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana largo y hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno.